Hola, soy Cristian Villavicencio y esto es El Sonido de mi Vida. Bienvenidos al quinto capítulo del Sonido de mi Vida. En esta ocasión tenemos el placer y el honor de tener con nosotros a la doctora Alcira Schlusserberg, doctora psiquiatra. Bueno, ella también tiene una maestría en psiquiatría en niños y adolescentes, es miembro de la Sociedad Boliviana de Psiquiatría, es médico especialista en neuromodulación, de estimulación magnética transcraneal, estimulación transcraneal por corriente directa, Universidad Pública de Sao Paulo, Brasil. Es para nosotros un honor tenerte, Alcira, en este episodio. Bienvenida. Muchas gracias por tu invitación. Para mí también es un placer poder estar contigo y podernos reunir para tener un diálogo ameno y donde podamos conocernos mejor y yo también pueda tal vez de algún cierto modo ayudar a que las personas conozcan más sobre lo que hago, sobre mi trabajo y cómo podríamos ayudarles, ¿no? Y sobre tu vida también. También. ¿No? Porque este es un espacio para hablar de todo, de todo, desde lo emocional hasta lo profesional, y el fin es el mismo, ayudar a los demás. ¿Cómo estás, Alcira? Bien, gracias. Un día un poco pesado. ¿Sí? Con mucho trabajo, pero bien, bendecido. Gracias por darnos un tiempo. Alcira, primero, ya te presentamos por lo que sos profesionalmente. Como mamá, como doctora, como tenés tu clínica Sinaí, Monte Sinaí también, donde estás casi, te ocupa todo tu día. ¿Cómo vivís tu día? ¿Cómo vivís tu día, tu vida? Mira que, tengo 3 hijos, ya un matrimonio de 25 años van a ser. Una hija mayor que ya estudia afuera, entonces 2 hijos todavía pequeños en colegio al que hay que dedicarles tiempo y tengo que un poco dividir el tiempo con el trabajo, ¿no? Soy psiquiatra, para haber hecho psiquiatría primero hice medicina, luego ya me especialicé en psiquiatría, con mucha bendición de que ya tenía una clínica, porque la clínica era de mi padre, que también es psiquiatra, entonces uno como que va heredando la responsabilidad también. Correcto. Entonces, si bien es una especialidad que abarca y uno le tiene que dedicar mucho tiempo, ¿no? Tanto para la formación como para la actividad profesional, porque hay mucha gente que busca ayuda y la ayuda a veces la requiere de lunes a lunes, sin respetar feriados. Incluso fin de semana, feriados, todo. Y cualquier horario, ¿no? No puedes apagar tu teléfono. No, porque también voy a tener pacientes que me pueden consultar 3, 4 de la mañana porque no pueden dormir. ¿Y qué hago? Y tenemos que estar ahí. Claro, entonces, como tratas todo tipo de pacientes, una emergencia puede significar una vida, ¿no? Es así. Entonces sí, si bien estoy la mayor parte del tiempo en la clínica atendiendo a los pacientes en consulta o en internación, también tengo que dedicarle tiempo a casa. Entonces ya con tareas, con algunas obligaciones y responsabilidades dentro de casa, a la familia. Entonces lo bueno es que uno cuando se propone algo puede conseguir tiempo de donde sea, ¿no? Entonces es cuestión solo de organizarse y tener tal vez en el entorno la gente que también quiera ayudar a esto. De familias, colegas, empleados, todo. Así es. Alcira, vos estás aquí para hablarnos de tu conocimiento que tenés en el tema, pero también para hablarnos desde tu maternidad y de tu vida de esposa. ¿Tenés un hijo con TDAH y dislexia? Sí, te comento un poco, siempre fue mi plan tener 3 hijos, ¿Ya? ¿no? Desde que era pequeña. Me dije, voy a hacer una familia con 3. Tuve la primera hija cuando todavía estaba estudiando en la universidad, entonces toda la carrera la llevé con una hija pequeña. Pasaron 9 años y ya había terminado hasta mi especialidad, entonces dije, ya es hora de tener más familia. Y tuve a mi segundo hijo y después de 1 año y medio, 2 años, al tercero. Todos los hijos son diferentes, o sea, todos tienen a veces que uno dedicarle más tiempo por una cosa o por otra. En la formación fue muy curioso que mi tiempo de especialidad, me enfoqué mucho en niños. O sea, había algún trabajo que hacer de investigación, yo reunía, por decirte, a las redes de salud, a las escolares, y decía, vamos a hacer trabajo de niños, quiero ver
¿qué pasa con los niños que tienen dificultades? O sea, sobre Eso todo se niños dio con natural. TDAH. Sí, natural. Y bueno, la vida me formó en eso. Tuve un hijo difícil, muy travieso, muy inquieto, un hijo al que probablemente sacaba de sus casillas a las tías desde la guardería, me convocaba, me llamaba, muy inquieto. Entonces yo dije, tiene Algo mucho, raro. es de libros, tiene mucho de lo que yo venía estudiando y viendo. Y vos estudiándolo Claro, y lo viste. claro, entonces la vida me formó por algo. Entonces tengo un hijo con déficit de atención y hiperactividad y con una dislexia también, que si bien son trastornos del neurodesarrollo, o sea, nacen con estas dificultades, requieren mucho apoyo, ayuda y mucho apoyo no solo de la mamá, o sea, de la parte hasta social, desde colegio, con adaptaciones y que un poco también el entorno comprenda, ¿no?, las dificultades, porque un niño con TDAH probablemente es al que nunca lo van a invitar a cumpleaños, porque va a desarmar la fiesta. O sea, llegábamos un día lunes y los compañeritos le decían, ¿por qué no viniste a mi cumpleaños? Y nunca llegó la invitación y él decía, mi mamá solo se olvidó. Claro. Entonces, es difícil. Y además que estamos en una situación en la que los colegios no están listos para tener niños con dificultades que repercuten en su aprendizaje. Entonces, están formándose. Lo bueno es que cada vez tenemos más colegios, escuelas que sí están por lo menos con el deseo de aprender y llevarlo mejor, y ahora ya están hasta aceptando alumnos con TDAH, dislexias, con TEA, con algunas patologías también que se complican, digamos, dificultades para el cálculo, para la lectura, discapacidades. Entonces, eso es muy bueno y es por eso que es importante hablar de esto y que la gente lo conozca, porque si bien son ciertas dificultades que no hay que verlas como barrera, o sea, porque vos sabes que un niño con TDAH puede ser muy hábil, por ejemplo, en el deporte, entonces tienes que fomentar eso, en la parte creativa, entonces hay que ver cuál es el punto fuerte y sacarle ventajas y provecho, ¿no? Claro. Entonces, yo, como te digo, me cayó al pelo, o sea, ya había leído bastante de eso, tengo el conocimiento, hasta el día de hoy, por ejemplo, hoy día igual me convocaron a unos laboratorios para que solo les exponga y les hable y les presente una nueva molécula que ha salido en el tratamiento para el TDAH, entonces, qué bueno, o sea, porque yo, además al tener un hijo, siempre estoy como que intentando saber más. Comentanos un poco de eso, ¿no? Comentanos un poquito de eso. Te comento, pasa que cuando una persona tiene TDAH, lo ideal es hacer un diagnóstico temprano cuando están en la vida escolar. Perdón, ¿qué es el TDAH? El déficit de atención y hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo. O sea, algo pasó en el momento de la formación, o probablemente hasta la parte genética es muy importante, a veces uno hereda esto, pero a veces por traumatismos al momento de nacer, dificultades en el embarazo, que placenta previa, que desprendimiento de placenta, o a veces un virus, o sea, son muchas posibilidades. Son muchos factores. Que hacen que ciertos grupos de neuronas no maduren adecuadamente. Hay un retardo madurativo que se vuelve global. Entonces, es como que esas neuronas que tendrían que estar despertando y funcionando a esta edad, por ejemplo, para hablar, no lo han hecho todavía. Entonces, tienen un lenguaje que es poco comprensible y necesitan ayuda fonoaudiológica. Ciertas neuronas que tendrían que haber actuado para que el niño pueda regularse y no ser tan explosivo e impulsivo, todavía tampoco han despertado, entonces el niño va a tener esas dificultades para regularse y va a ser más impulsivo. Esas neuronas que tendrían que ayudarle a que lea adecuadamente y se concentre y aprenda, tampoco lo han hecho en su momento. Si bien hay un porcentaje muy pequeño que tal vez alcanzando los 12 años de edad va a lograr esas neuronas nivelarse, pero hay un porcentaje muy grande que no lo va a hacer. Entonces sí es muy demostrado que en el trastorno de déficit de atención y hiperactividad hay alteraciones neurobiológicas, o sea, muchas veces se ha visto en estudios que el cerebro igual tiene un tamaño menor en ciertas áreas importantes, las redes de conexiones están afectadas, hay neurotransmisores que son sustancias que circulan en tu cerebro que no están en una cantidad adecuada en el espacio entre neuronas. Entonces, ¿qué pasa? Que es un cuadro en el que tenemos que nosotros, por una parte, estimular esto, o sea, de una forma tal vez externa, con la ayuda psicológica, psicopedagógica, fonoaudiológica, etcétera, pero también necesitamos algo que me ayude a compensar esta parte química. Y vos te preguntarás qué difícil es cuando tiene, como mamá y como médico que tiene que hablar con los papás de otros niños. Eso quería preguntarte, cuando detectaste que tu hijo tenía un TDAH, claro, ¿no? Y vos estudiando eso, ¿cómo fue para vos? O sea, ¿la mamá es la misma,
psiquiatra o hay una diferencia? O sea, al momento de... ¿Lo tratás como psiquiatra? ¿Escondes un poco lo mamá? ¿Cómo le haces? ¿Cómo trataste? ¿Cómo comenzaste a tratar a tu hijo? Bueno, lo bueno es que ya venía yo sabiendo el tema y ayudando a muchos niños. Tengo entendido que tu esposo también tiene un TDAH que nunca fue diagnosticado. Sí. Pero es obvio. O sea, hay mucha gente, o sea, la prevalencia de TDAH es inmensa. Vos lo veías. Claro. Entonces, y no es algo grave, ¿me entiendes? Si tiene un buen acompañamiento, buena guía, etcétera. Entonces, pero lamentablemente, como lo que te decía, uno tiene el temor de que voy a tener que medicarlo, como cualquier papá, ¿no es cierto? O sea, sé que esto puede traer efectos secundarios, que tengo que elegir la molécula. Es diferente cuando eres solo mamá a que cuando eres médico. Yeah. Pasa que cuando eres solo mamá, sabes que hay una persona que estudió del tema, que es especializada, averiguas, investigas, acudes y confías. Dices, si me dice que esto va a funcionar, lo cumplo y veo los resultados. Okay. Que en el TDAH siempre son favorables cuando estás acompañando, todo el tratamiento es multidisciplinario, va muy bien. Pero como médico te empiezas a cuestionar hasta lo que sabes y no sabes. Empiezas a averiguar, porque dices, también he escuchado que existe una molécula que no ha llegado a Bolivia, que por ejemplo la han lanzado en Portugal, viajar a Portugal para estudiar eso, contactar al otro especialista, o sea, siempre tratas de buscar algo mejor, ¿no es cierto? ¿Dudas de lo que estás haciendo? Cuando sos mamá te entra temor, eso es natural, que tengas un miedo. Y en cualquier cosa, hasta por ejemplo, si a mi hijo le viene una alergia, yo tengo temor, ¿qué voy a usar? Porque tal vez yo no estoy al tanto ahorita sobre eso y tengo que consultar con otra persona. Y voy a desconfiar y lo voy a llegar a estudiar también, ¿no es cierto? Pero o sea, como paciente lo tenés así. Como paciente normalmente saben que las otras personas lo están estudiando, te están guiando, uno tiene un poco más de confianza. O sea, vos en este caso sos la doctora y sos la que tiene que dar la alimentación. La única ventaja es que conocía ahí el trastorno, sabía qué complicaciones van a traer si no hago el tratamiento, cómo tener que manejarlo, sabía que tenía que buscar ayuda fonoaudiológica, sabía que tenía que buscar apoyo psicológico, o sea, lo sabía. Entonces, esa es una ventaja, porque muchas personas, cuando vos das un diagnóstico de cualquiera de estos trastornos, uno duda y niega, entra en una negación de por ahí no es eso, por ahí no hay nada y solo estoy yo exagerando y tengo que esperar, y a veces postergan la ayuda, no la buscan de forma rápida. Y también estoy muy consciente de que lo que más le va a afectar de este problema, si no tiene toda la ayuda necesaria, es que luego se va a frustrar más rápido, va a tener tendencia a deprimirse y esto lo va a volver más violento, entonces hay que velar por lo que se viene, ¿no? Entonces no fue algo así muy grave o trágico, porque hay enfermedades y trastornos peores y esto es muy manejable y él puede hacer una vida normal. Y o sea, es mejor cuando uno lo diagnostique y lo va manejando desde pequeño, que cuando ya vienen adolescentes con un problema de TDAH, por decirte, o adultos que ya han abandonado el trabajo, que la pareja no les ha durado, que han perdido muchas cosas en tema económico y laboral, ¿no es cierto? Aún siendo tratados, siempre tienden a tomar este tipo de decisiones donde por ahí tienen más errores que los demás. ¿Qué pasa? Mira que, como te decía, si aquí tengo una alteración neurobioquímica donde el cerebro sobre todo no ha madurado adecuadamente y está tardando en madurar la parte frontal, que es la que te ayuda a poner un freno a todo, es la que te ayuda a que no seas impulsivo. Entonces, el tratamiento, digamos, farmacológico, si vos lo haces temprano, antes de que tu cerebro pierda esa plasticidad natural, le das las ventajas que ese cerebro esté trabajando ordenadamente y que todas las habilidades las vaya adquiriendo y así ya no fracasa en el adulto. Pero si es una persona que busca una ayuda cuando ya está casi en los 18, 20 años, no ha aprendido a manejar esto y ese cerebro ya va a perder en pocos años la plasticidad, entonces no va a ser la misma ayuda de alguien que vino con una ayuda desde pequeño, alguien en la adolescencia. Entonces, para ver si te entiendo, estamos hablando o sea, ¿va a tardar mucho más en madurar? O sea, lo que llamamos en madurar. El TDAH tarda en madurar el cerebro. Por ejemplo, voy a un ejemplo, no sé si estaré en lo correcto, por ejemplo, un TDAH de 15 años sin terapia va a tener la madurez 5 años después. No sé si me explico. Hay un retraso. Hay un que a veces el no de se 15 va a años puede actuar como uno de 12. Sí,
Puedes tener un joven de 18 que parece de 12, De 12. cómo actúa, su actitud, todo, ¿no es cierto? Pero ese paciente va a llegar a la madurez. O A sea, veces no total. ¿ya? Y va a arrastrar todas esas dificultades. A ¿Qué es lo veces más- no. ¿Cuál es el mayor riesgo de esto, de no hacer un tratamiento en el TDAH específicamente? Que un gran porcentaje de personas con TDAH que no han recibido tratamiento, estamos hablando alrededor de 23%, como no miden el peligro y se arriesgan y están buscando experiencias y sensaciones nuevas, va a terminar en consumo de drogas, por ejemplo. Ya. ¿Sí? ¿Es propenso a las adicciones? Sí, es muy propenso a las adicciones. Como que ahí en la clínica donde trabajo, la mayor cantidad de pacientes que internamos son por abuso de sustancias, ¿no? Y trastornos relacionados con el abuso de sustancias. Más del 90% de los pacientes que se internan por este problema son TDAH, que no tuvieron diagnóstico, tratamiento, seguimiento. ¿Pero por qué? O sea, entiendo que es por la falta de terapia, pero científicamente... ¿Por qué? Porque la corteza prefrontal cerebral, que es la última en madurar además, que es la que te ayuda a controlar tus impulsos, a que vos te frenes, a que vos puedas tener los cuidados, y esa está afectada. Y esa se involucra mucho porque esas conexiones que pasan de cerebelo hasta esa área pasan por varios circuitos. Por ejemplo, el circuito de recompensa está afectado en el TDAH. ¿Por qué? Porque la persona con TDAH va a querer las cosas ya. No va a tener la paciencia de esperar, de pasar del plano 1 al 10 por etapas. Quiere del 1 al 10. Y si no lo tiene, se va a frustrar rápido. Y un niño con TDAH es difícil, te hace berrinches feos. Entonces, muchas veces los papás agarran, ya toma, pero no nos hagas aquí el drama, por ejemplo. Entonces, eso no ayuda a que él aprenda a ser más paciente, más perseverante, ¿no es cierto? Entonces, está afectado corteza prefrontal, todo el circuito de recompensa y todo el área de memoria, trabajo y atención. Eso está afectado en el TDAH. Te escuchaba hablar de la medicación, ¿no? ¿A qué edad vos sugerís aplicar la medicación? A partir de los 6 años. ¿Por qué? Que es como todas las guías internacionales te sugieren. ¿Por qué? Porque hay que darle opción a que hasta de esos 6 años sabemos que cierta cantidad de neuronas ya tendrían que haber despertado. No, si yo puedo tener un niño de 4 años que tiene toda la clínica y todas las manifestaciones y con algunas complicaciones hasta en el kinder y demás, pero puede que llegue a los 6 años y ¡pum! Ya es ordenado, espera su turno. O sea, que despierte de la porque nada. en ese momento hay periodos claves en que tu cerebro va madurando. Ya. Por ejemplo, cuando tienes 2 meses de edad y ya puedes mantener firme la cabeza. Cuando estás con 4 años de edad, otro grupo de neuronas despertó y ya puedes un poco vocalizar y comprender el lenguaje. A los 6 años son otras áreas de la atención que te ayudan a que aprendas a leer y a escribir. A los 12 años otras que te ayudan a que puedas controlarte tu enojo, toda la parte emocional, a regularte. Eso, ¿no es cierto? Entonces, ten en cuenta que un TDAH es un cerebro neurodivergente. No tiene el mismo ritmo, entonces sustancias están afectadas y en menor cantidad. ¿Qué hace la medicación? La medicación hace que esas sustancias que hay, el cerebro no las ocupe tanto, bloquea la recaptación y hay otros medicamentos que te producen esas sustancias. Entonces, al tener esas sustancias adecuadamente en el TDAH con la medicación, estás haciendo que esas conexiones trabajen bien, que el cerebro esté madurando adecuadamente, pero hay algo muy importante, que a veces te dicen, toma medicación y no veo ningún cambio, ninguna mejoría y sigue todo igual. Porque yo siempre digo, la medicación no va a volver ese cerebro neurotípico. No es para eso. O sea, no lo va a hacer al TDAH un niño normal o una niña normal. No, esa medicación va a ayudar a que ese niño preste mejor atención, tenga motivación para llevar el día, se frustre menos, pueda regularse, no sea tan impulsivo, su memoria mejora al enfocar su atención mucho mejor, se concentre. Entonces, esa medicación va a ayudar a que todo lo que necesite ese niño, que son las terapias para que aprenda a regularse, los padres que también se deberían ser los primeros a ir a terapia para saber cómo educar a este niño, ¿no es cierto? Porque hemos tenido casos en los que, por ejemplo, la mamá tiende una tiendita y a su niño con TDAH lo tenía que amarrar a una silla para que no se le salga a guardar su tarea. O sea, ya pasa un maltrato, pero son mamás que no saben qué hacer, ¿no es cierto? Ahí quería ir. La medicación en el TDAH, el objetivo es bajarle las revoluciones para que él pueda aprender o ella pueda aprender. No es bajarle las revoluciones. Es ayudar a que ese cerebro aprenda a ponerse un límite, un freno, que lo tenemos todos de forma natural, pero ese freno no hay en el TDAH. ¿Por qué? Porque esa área no está madura y no está con la cantidad de sustancias adecuadas. Entonces, no te va a cambiar el medicamento, va a ayudar a que vos aprendas a regularte. O sea, lo quitas el medicamento y va a volver.
Si no has trabajado todo eso y no le has dado el tiempo necesario hasta que el cerebro como que se reeduque, va a volver. Pero si vos tomaste la medicación, le indicaste un tiempo prudente y ves que estás disminuyendo la medicación y que vamos bien, él está pudiendo manejarse adecuadamente el niño o la niña, perfecto, puedes seguir retirándola. Otras personas no puedes, tienen que mantener cierta medicación, por lo menos hasta, depende mucho hasta dónde también ese cerebro maduró, ¿me entiendes? O sea, ayudaste en el proceso, pero ten en cuenta que todos los cerebros tienen cierta plasticidad, ¿sí? Se amoldan, se acomodan, por eso es que se programan, se desprograman, ¿sí? Y esa plasticidad me ayuda a que formen ciertas redes de conexiones. Más o menos entre los 23 y 25 años de edad pierdes esa plasticidad. Quedaron con las conexiones que tenés. Entonces, eso hay que tener en cuenta también. Por eso es ventajoso hacer un tratamiento antes de los 20 años. Mejor si es antes de los 12, hay que hacerlo a los 20 años, ¿no es cierto? Ya sería más sintomático el tratamiento en el adulto. No vamos a poder mejorar mucho o revertir como cuando lo haces en un niño. Tengo una pregunta, más adelante te lo voy a hacer. ¿Cómo medicás a un niño con TDAH ¿medicás a niños con autismo igual? También. ¿O es generalmente por el TDAH? Ten en cuenta que en el TEA, que también es el autismo, otro trastorno de neurodesarrollo, son muchas áreas implicadas, son muchas malas redes de conexiones afectadas, ¿sí? Que uno dirá, pues tendrá menos conexiones, al revés, o sea, tiene hasta el doble o triple de conexiones, ¿sí? Que no se me ordenan. Puedo tener niños con un autismo en el que tengo que manejar solo la parte conductual. Por ejemplo, tengo que controlar que no se autoagredan, que no se golpeen la cabecita, que tengo que controlar que la parte más conductual o emocional, hay niños que a veces no pueden dejar de llorar porque la parte frontal está afectada. Entonces, en un niño con autismo yo tengo que buscar también si hay algo más afectado que me esté dando estos síntomas. O sea, porque a veces tengo autismos no puros. O sea, tengo autismos que tienen, aparte, un retardo madurativo cerebral, como que a veces me llegan muchos niños con diagnóstico de autismo y no era un autismo, era un retardo madurativo cerebral. Entonces vos ves en sus estudios malas conexiones, áreas que están trabajando en frecuencias más lentas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Químicamente puedo estimular eso también, ¿me entiendes? Y mejora muchísimo. Como puedo tener niños, como decíamos, que tienen autismo y aparte tienen un trastorno orgánico cerebral o un retardo madurativo cerebral, como puedo tener niños con TDAH y autismo. O sea, son muchas las posibilidades. Entonces, tenemos que no enfocarnos solo en los síntomas y tratar de tapar los síntomas, porque hay medicamentos que te tapan los síntomas. Digamos, a veces yo tengo un niño muy agresivo con autismo y me dicen, ha mejorado y ha disminuido su agresividad porque lo tienen medicado con un antipsicótico que obviamente lo seda. Entonces tengo un niño apagado, sedado. No estamos corrigiendo, no es que está más tranquilo. No estamos corrigiendo nada. Lo hemos apagado, lo hemos frenado. Sintomáticamente es más alivio para la familia, pero como familiar uno no quiere que dependa de un medicamento que cuando le retire vuelva todo a surgir o que ese medicamento me produzca alteraciones metabólicas, ¿no? Y sabes que también como padre, uno a su hijo quiere pues verlo jugando, quiere verlo incluso haciendo dañinera, y tampoco quieren que le den medicamentos para que los tengan así como sedados totalmente, ¿no? Sí. Y claro, y en esto hay toda una corriente grande. O sea, tengo niños con autismo que vienen de otros países y están con aceite de cannabis, con la misma finalidad, apagarlos. No es la idea. No conseguí nada con eso. La idea es que si ese niño con autismo no está pudiendo controlar la agresividad, resulta que hay un área en tu cerebro que se encarga de la agresividad. ¿Por qué no buscamos más allí y vemos si esa área está siendo afectada? Hay las herramientas, hay los estudios. Eso vos? ¿Cómo tratas eso vos? Tengo que buscar, o sea, pido estudios. Tenés que buscarlo. Sí, pido estudios de genéticos, pido estudios de neurofisiología para ver cómo está trabajando este cerebro, pido de neuroimagen y ahí poder definir, O sea, no es que vos tenés en una vitrina, para esto. No. Tenés que evaluar todo. Y eso en cualquier enfermedad que pueda tratar, en depresiones, en ansiedad, en trastornos de pánico, en esquizofrenias, en demencias, porque nunca vamos a tener un paciente igual al otro. O sea, lo tienes que estudiar y tienes que ver un tratamiento específico para ese cerebro, porque todos son muy diferentes, ¿sí? Entonces, tienes que buscar qué está pasando. Porque, ¿qué pasa con muchos niños con autismo? Te diagnostican el autismo alrededor de los 2-3 años de edad y te mandan a terapia.
no es suficiente. Ya. No es suficiente, muchas veces no. Ayuda muchísimo, o sea, tienes que darle estímulos, tienes que hacer todas las terapias que requiere, conductuales, emocionales, de regulación emocional, de ocupacionales, las tiene que hacer, ¿sí? Pero a veces hay niños que no es suficiente, o sea, tenemos que ver alimentación, la parte genética, si ese cerebro no tiene alguna otra alteración que me está dando estos síntomas, que si yo la voy corrigiendo va a mejorar mucho más el que aprovecha estas otras herramientas. Entonces es un todo. Lo mismo, hasta, a ver un ejemplo, con una persona que está deprimida. No puedo agarrar y darle un antidepresivo porque solo está deprimida. Tienes que tratar el problema. No, porque puedo, a veces meto la pata, porque, o si no hago una buena historia y descarto que tal vez es otro el cuadro, puedo empeorarlo. Si directamente doy un antidepresivo, a veces es como que estoy controlando un síntoma como si fuese paracetamol y ibuprofeno y no estoy viendo la causa, porque tenemos algunas depresiones crónicas en el tiempo y que me dicen, años vengo tomando antidepresivos, he tomado más de 2 años, lo corto, paso unos meses, vuelvo a tener otro cuadro, me vuelven a dar otro, pero ahora ya no me hace efecto, porque etcétera. no has tratado la raíz. Porque muchas veces esa depresión es porque áreas de tu cerebro no están trabajando adecuadamente y te dan estos síntomas. Y qué duro para esas personas, porque la familia está un poquito para elevarte los ánimos, te dice, pero haz ejercicio, come sano, escucha música, ojalá funcionara así con esos tips. A veces tu cerebro, igual que no le podemos decir a una persona que nace con diabetes y necesita insulina porque su páncreas está afectado, me dice que no, que solo hace dieta. No, por más que se esfuerce, ese páncreas va a seguir funcionando mal. Claro. Entonces, el rato que las personas comprendan que los psiquiatras tratamos un órgano, así como el cardiólogo trata el corazón, no el gastroenterólogo el estómago y el hígado, y nosotros el cerebro, no lo va a ver como que es un fracaso. Y lo mismo pasa con los niños. El rato que lo comprendan van a ver, si tengo un niño con este problema, no es que algo, porque empiezan a pasarse la culpa y la pelota, ¿no? Sí. Debe ser de la línea materna o de la línea paterna o algo bien. No, pueden ser muchas cosas. Linaje, ¿no? Claro, no. Entonces, si vos te das cuenta que es un órgano y que ese órgano te puede dar muchos síntomas y que si ayudas a que ese órgano funcione bien, vas a poder tener una vida mejor, vas a poder hasta asistir a los especialistas sin sentirte culpable o fracasado. Quiero volver un ratito al TDAH, porque personalmente, bueno, Natalia tiene, vos sabés, autismo y TDAH, ¿no? Y es una máquina. O sea, se despierta y es un solo ritmo hasta que se duerme, que es su botón de apagado, ¿no? Y si bien nosotros hacemos todo en alimentación, en terapia, estimulación, todo, su aprendizaje y su avance es muy lento, ¿no? Ella no tiene sin medicación, ¿no? Entonces, en el TDAH que vos hablas, específicamente, ¿qué es lo primero que vos tenés que tratar médicamente? ¿Qué es lo primero si yo te que tenés que pregunto, tratar? Cristian, tu niña no tiene medicación. No tiene. ¿Porque evaluaron y vieron que no necesita medicación? ¿O simplemente estás queriendo ir por pasos para ver que si esto no mejora, recién voy a buscar otra opción para buscar medicación? ¿Cuál es la situación? ¿La 1 o la 2? Como papá, uno intenta hacer todos los pasos previos para evitar la medicación. Tiene 5 años. Claro. ¿Pero por qué? Porque dices, no puedo medicar a una niña de 5 años. Correcto. No, lo que pasa es que lo que vos estás diciendo es, estamos yendo paso a paso, a su paso, ¿no? Queremos ver cómo evoluciona con la edad. Pero lo más adecuado hubiera sido que tras que tengas el diagnóstico, te puedan hacer un diagnóstico multidisciplinario, completo. Me imagino que ya pasaste por la prueba de las alergias, pasaste por la prueba genética, sí, de todo. Pasaste por la prueba de ver cómo está toda la microbiótica, ¿no es cierto? O sea, pasaste por todo eso. Le hiciste electroencefalograma y mapeo cerebral, le hiciste un neurospec, hiciste esas partes, porque eso es lo que más o menos te va a evidenciar si hay alguna alteración más que no está dejando que ella avance, por ejemplo. Pero muchas veces uno evita, o sea, no quiero hacer un neurospec porque le van a poner galio como contraste y es un riesgo. O mejor espero un poquito porque esto está ayudando, ¿me entiendes? Uno va postergando. Claro. Cuando debería abarcarse del todo y de ahí más bien ir descartando y diciendo, ya, no, esta niña no necesita medicación. El paciente con TDAH, Elcira, ¿qué es lo que más le afecta en su vida? O sea, entiendo que
desde que el diagnóstico del TDAH hasta la adolescencia es una serie de complicaciones. Y de los 15 años para arriba es otra serie de complicaciones. ¿Cuál es el patrón del TDAH de afectación? Ya, mira, bueno, cuando uno va persiguiendo ciertas características de un TDAH desde que es bebé. Sufre muchos cólicos, se revuelca mucho en la cama, no duerme bien. Tiene cólicos, se revuelca en la cama, un sueño. Su desarrollo motor suele ser mucho más rápido, o sea, en vez de empezar a gatear ya empiezan a caminar o están corriendo, muy hábiles en la parte a veces de explorar cosas nuevas porque no miden el peligro, no se saben cuidar. No tienen noción de peligro. Pueden imaginarse que son Superman, se trepan al árbol, se ponen una bolsita y saltan, ¿no es cierto? Entonces, en esa edad vamos a tener mucho riesgo de accidentes. O sea, niños que van a estar con cortes, tajos, toda la vacación, ¿sí? Ya va a ser difícil desde la guardería y kinder el cuidado. O sea, son niños que te los van a tener que sentar en una sillita así como que encerraditos para que no estén pintando las paredes, sacando los zapatos, rompiendo algo, ¿sí? Okay. Hasta ahí el niño tranquilo porque su vida solo es divertirse y solo está buscando eso. Innatamente quiere diversión, ¿no es cierto? Obviamente algunos papás pueden ser muy rígidos y castigarlos y pegarles y ya empiezan a sufrir eso. Llegan a la edad escolar, o sea, un primero de primaria, y empiezan a darse cuenta que prefieren no hacer nada porque se dan cuenta que tienen la dificultad. O sea, el niño con TDAH, la inteligencia es buena. No hacer nada. Prefiere no hacerlo para no quedar mal. Uno prefiere quedar de flojo que de burro, ¿no es cierto? Sí, Entonces, el niño con TDAH se retrae. Se da cuenta que no está pudiendo, entonces ve la forma de salir del apuro o copiando o mintiendo, o prefiere decir, ay, no me gusta, no quiero, no me gusta. Sé hacerlo, pero no quiero. No hay niño que no le guste algo, es cuando no puede hacerlo bien que prefiere no hacerlo y lo bloquea. Que si hay que hacer tareas y sabe que le va a dedicar mucho tiempo, porque una tarea que te puede durar 5 minutos, alguien con TDAH te va a durar 1 hora, y con la mamá al lado que va a estar gritando, sentate, mal, vuelve a hacer, ¿me entiendes? Entonces, se va cargando, porque tiene llamadas de atención en el colegio por la profesora, en casa por los papás, porque es un niño o niña que no tienen oído. Vos le puedes decir algo y es como que no escucharan. Y no es rebeldía, es que no tiene la capacidad de prestar la atención. ¿Hay niveles y tipos de TDAH? No, o es TDAH o no es TDAH. No hay otro. No hay niveles. Obviamente depende eso de cómo vas manejándolo, de cómo el papá y la mamá lo van manejando. Puedo tener TDAH muy difíciles de controlar, como que TDAH que son más fáciles de controlar. Depende de la estimulación y terapias que le deja. Depende de todo y del acompañamiento de los padres y de la guía que tengan los papás, ¿sí? Ya. Entonces va creciendo ese niño, 11, 12 años, se vuelve tímido, prefieren no hablar mucho. Puede ser muy hiperactivo, sí, y todo, pero a la hora que sabe que tiene clase y que le van a llevar a la dirección o lo que sea, o si no hace, prefiere evitar o empiezan hasta quejas ya más somáticas. Me duele mi cabeza, me duele mi estómago para no ir a clases. Busca cómo postergar y evitar las cosas donde sea visto, ¿sí? Okay. Se frustran, se deprimen, se sienten inferiores, tienen las llamadas de atención por aquí y por allá, claro, se deprimen. Y un niño deprimido no es igual que un adolescente o un adulto deprimido. Un niño deprimido no va a estar llorando y amargándose de la vida y quejándose. No. Un niño deprimido se va a poner rabioso. Va a empezar a lastimar a los animalitos, a sus mascotas, a hacerles daño, a jugar torpe, va a volver a orinarse en la cama, cosa que ya había dejado de hacer, ¿no? Puede tener pensamientos suicidas. Un niño deprimido puede pensar en que ya no quiere vivir porque todo el tiempo le llaman la atención o lo castigan. Y además que no comprende esto. O sea, vos le llamas la atención al niño con TDAH y lo siente injusto. Claro. Injusto. ¿Y por qué? Porque no lo comprende. Porque su procesamiento es diferente. Interesantísimo. ¿Cómo afecta el TDAH no tratado en adultos? ¿Cuál es el patrón? O sea, aparte te va afectando desde la adolescencia muchísimo. Porque, a ver, un niño con TDAH, algunos van a tener la capacidad de poder expresar adecuadamente lo que quieren y piensan, otros no. Y en la adolescencia, hasta para conseguir un cortejo, se complica la figura, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ahí te puede volver muy retraído o te puede volver muy, más bien, por la misma hiperactividad y demás, y el que se arriesguen a buscar sensaciones y emociones nuevas, a volverse promiscuos, y lo más grave es
esa impulsividad y ese no freno inhibitorio que tienen, que hace que recurran a sustancias, hay mayor tendencia adictiva. No solo sustancias, ¿no? Estamos hablando de pornografía, videojuegos, celulares, todo lo que pueden ser adicciones. Todo, ¿no es cierto? Que bueno, algunos pasan esta etapa bien, depende mucho de los papás que tienen. A eso me refiero, cuando pasas ya eso, ¿no? Cuando ya estás haciendo una vida de hombre, o sea, en el trabajo, la casa, el entretenimiento, etcétera. ¿Qué va a pasar en el adulto entonces, en el TDAH? Puede tener un empleo, puede estudiar en una universidad, salir, tener buenas calificaciones, que le cueste un poco tal vez, que vea y que haya aprendido a tener otros métodos hasta para aprender, tal vez viendo videos, ahora hay mayor facilidad, ¿no? Que tener que leerlo, por ejemplo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? O sea, el rato que ya depende de él y está con un puesto laboral, va a postergar tareas, va a tener muy buenas ideas. Te digo que la inteligencia en el TDAH es muy buena. Puede tener muy buenos proyectos, muy buenas ideas, pero el momento que toca desarrollarlas, llevarlas a cabo, es una ensalada. O sea, no sabe por dónde empezar. Procrastinar siempre. Sí, y no sabe por dónde empezar. Hay una desorganización. Una decisión le va a tomar un montón. Se sienta, porque hasta para la tesis, a ver un ejemplo, se sienta a hacer su tesis de grado, ya tiene en su cabeza lo que tiene que hacer y además que ya le pensaron 5 opciones más que podría haber hecho. Se sienta, está aprendiendo, está abriendo el Word. Ah, no, este mouse le tengo que cambiar la batería. Ya se fue. Se fue. ¿No? Ay, no, creo que me dio hambre. Ya se fue. ¿Me entiendes? O antes de esto, voy a contestar esto. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué pasa en el TDAH? Su atención es muy dispersa. O sea, no puede enfocarse a algo. Se enfoca en 1000 cosas. Eso quería preguntarte. No sé si hay un estudio de, por ejemplo, el TDAH, los periodos de concentración, de enfoque que tienen. ¿Hay algún estudio que diga el TDAH se va a concentrar máximo 15 segundos, 10 segundos? ¿Depende de algo? Varía de un cerebro a otro. Entonces sí puede clasificarse en niveles de intensidad. ¿Qué tan intensa es? Entonces hay niveles. Intensidad leve, severo, moderado y grave. Ya. Pero no hay niveles 1 o tipo 1 o 2. Tengo un hijo TDAH nivel severo. Directamente dice, no, que le repercute mucho más en su atención, porque tenemos TDAH donde está más perjudicada la atención, el enfoque de la atención, como tenemos otros que están con mayores problemas en la hiperactividad, como tenemos mixtos. Si vemos clasificación, solo hay esos 3. O predominantemente desatento, predominantemente hiperactivo o un mixto. ¿Sí? Ya. Eso. Pero cuando nosotros evaluamos la clínica hasta para ver si está respondiendo bien al tratamiento o no, si hay escalas que nosotros vemos qué tanto le afecta esto y qué tan intenso es el síntoma. Entonces vamos comparando, si esto era así hace 6 semanas, si ahora es así, está haciendo efecto. Si no, no, tenemos que mantener o tenemos que cambiar de molécula. O sea, vamos viendo de acuerdo a esas escalas también que nos guía mucho la sintomatología que pueda presentar para saber la severidad del cuadro. Ya, a ver, voy a tratar de que me entiendas. Cuando hay un autismo, hay un TDA o hay un TDAH o una dislexia, ¿nosotros estamos hablando de un déficit intelectual? No siempre. Se puede acompañar de un déficit intelectual. Tenemos autismos que el intelecto es superior a la media. Sí. Tenemos TDAH que también es superior a la media y otros es inferior. O sea, eso... no es que la condición te lleve a que haya una persona con TDAH, su inteligencia es mínima. No. Podemos tener retardos también, o sea, cierto retardo que también se sume a un TDAH o a un autismo. Pero no necesariamente quiere decir que autismo, TDAH, déficit intelectual. No. No. No, para nada. Pero hay casos que sí. Puede darse. Como hay casos que te da dengue y gripe a la vez, ¿no es cierto? Y se te camuflan los síntomas, puede pasar también acá. Ahora, la inteligencia del TDAH y la inteligencia... cuando hablo TDAH también me refiero al TDA. Y autismo, de nivel hasta 2, 2,5. Su inteligencia siempre es sectorizada, digamos, fijación por algo, y ahí se desarrolla el intelecto. ¿En el TDAH? ¿O es general? No, a ver. La inteligencia no está afectada como parte de la enfermedad en el TDAH. ¿Sí? ¿O condición? O sea, en el TDAH no. Suele haber, el promedio suele ser la inteligencia suele ser mayor al promedio en el TDAH. En el TDAH. En el TEA no podemos
a veces emplear escalas que nos midan su grado de inteligencia, pero sí tenemos muchos autistas que tienen un coeficiente intelectual muy alto. Depende qué grado, ahí sí hablamos de grados, ¿no es cierto?, en el TEA, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en el TEA? El TEA, ves que en el autismo hay dificultades en ciertas habilidades importantes, sociales sobre todo, ¿no es cierto?, que hasta en los autismos o TEAs más leves, pueden tener muy buena inteligencia, pueden ser considerados genios, pero sus habilidades sociales, su inteligencia emocional va a estar afectada. Porque en el autismo hay como que una pérdida de algo, hay un retroceso de algo. Yeah. Por eso es que niños que podían hablar hasta cierta edad dejan de hablar, ¿no es cierto? A veces, o sea, puede variar mucho, ¿sí? Cuando se combina TDAH y autismo, aunque no crea, el pronóstico es más favorable. Porque ya sabes que está muy desorganizada y que hay una... ¿Qué es una desorganización? Hay una desorganización cerebral. Y por ahí un retraso en el desarrollo. Pero que se va a dar. Claro, lo que pasa es que ese desarrollo ya hizo que haya esa desorganización y vos sabes que ordenando ese cerebro mejora el pronóstico muchísimo. ¿Cómo ordenas? ¿Con terapia? Con estimulación? tratamiento, con medicación, con neuromodulación, lo ordenas. ¿No? Entonces yo puedo tener niños con autismo y los veo muy desorganizados, yo sé que hay componente orgánico. Hacemos las pruebas y todo y sale, ahí hagamos tratamiento. Muchas veces medicación, muchas veces neuromodulación, muchas veces la combinación de ambos, sin cortar las terapias. O sea, es mejor pronóstico. Si vos encuentras alguna lesión mínima cerebral, que es corregible, mejoró tu pronóstico. Ten en cuenta que el TDAH, antes se la llamaba, muchos años atrás, era eso, o sea, era un deterioro cerebral mínimo, porque está comprobado que hay una alteración neurobioquímica y neurobiológica en el cerebro, ¿sí? En el autismo sabes que hay una alteración neurobioquímica y neurobiológica, pero todavía no sabes cuál va a ser el mecanismo que me ponga en orden esto y a la vez me pueda también repercutir, mejorar esto o esto otro y esto otro. Yeah. ¿Me entiendes? Y sabes que va a ser un cerebro más sensible a ciertos fármacos, que a veces va a responder diferente a lo que estoy buscando. Okay. Entonces, esa es la única complejidad ahorita. Ahora, son primos hermanos, ¿no? Son trastornos de neurodesarrollo, los dos pueden compartir muchos síntomas. Tendencia, por ejemplo... Incluso pueden confundirse, ¿no? Sí, y pueden confundirse como pueden venir también ambos comórbidos, ¿no? Por ejemplo, igual... En los TDAH podemos encontrar niños que son muy obsesivos, temáticos y que se fijan en algunas cosas o objetos o juegos, que es muy común en el autismo, ¿no es cierto? En el autismo. Entonces, sí, entonces autismo y el TDAH pueden tener ese síntoma en común, ¿me entiendes? O sea, son muy parecidos, o sea, tienen características a veces similares, entonces hay que hacer un buen diagnóstico. Alcira, creo que sos la única que en tu centro hace la terapia MERT. ¿Sí? Sí. O sea, o fuiste la primera. Ya no la única, la primera. Fuiste la primera. La primera. Ahora, sí, hay una diferencia. Yo hago la neuromodulación desde el 2018. ¿Qué es MERT? ¿Qué es la terapia MERT? La terapia MERT aplica un tratamiento de neuromodulación, que es la estimulación magnética transcraneal o la estimulación a través de transcraneal por corriente directa, guiada por un mapeo cerebral que nos dé los parámetros en los que está trabajando tu cerebro y qué áreas necesitas trabajar específicamente, qué frecuencias, qué intensidad, etc. Entonces es una guía. La MERT combina la estimulación magnética transcraneal con tu estudio de mapeo cerebral. Porque hay muchos protocolos para otras patologías y muchas patologías aún para el autismo, por ejemplo, o el TDAH, que te dicen, si estimulamos esta área va a mejorar esto, porque obviamente sabemos, digamos, que en esta área está el centro del lenguaje. Pero no es lo mismo estimular a un niño con 10 Hz, a otro con 7, con 8, con 5, y ¿cómo vas a saber? Guiándote del mapeo cerebral. Ya. Entonces, esa es la ventaja. La MERT no es el mapeo, sino es la combinación. La combinación. O sea, MERT significa que es un tratamiento de estimulación guiado por tu mapeo. Por tu mapeo. Nosotros lo tenemos aquí, fue el primer equipo en Bolivia, el 2018. Empezamos. En Monte Sinaí. En la clínica Monte Sinaí. Ahora ya hay otro equipo también, pero que lo utilizan, hay uno hasta en un centro estético que controlan y manejan la ansiedad, y me parece que hay uno más
que sí lo está haciendo una psiquiatra y que trabaja también cuadros de autismo y demás hace 3 años. Entonces, lo bueno es que la corriente ya está creciendo. Recientemente igual me preguntaron y me reuní en Cochabamba porque quiere traer el psiquiátrico de Cochabamba un equipo. Entonces, va a ser muy beneficioso porque y las mismas guías ahorita que se están empleando para este tipo de tratamientos cada vez están siendo actualizadas y se está viendo resultados muy favorables. Y cada vez se están incluyéndose estos protocolos o tratamientos a los aprobados por la FDA. ¿Sí? Obviamente en un autismo no vamos a tener en mucho tiempo un protocolo aprobado por la FDA. Porque para aprobar protocolos de FDA tienen que ser parámetros que los puedas repetir en cualquier persona y tenga los mismos resultados. Y hemos visto que un autismo nunca va a ser un niño igual a otro. Nunca. Entonces no vamos a poder llegar a eso como se llegó. No va a poder tener un patrón. Claro, como se llegó en la depresión, en el trastorno obsesivo compulsivo, en los daños, para revertir los daños que ocasiona la cocaína, para dejar de fumar, igual ya hay protocolos muy establecidos, ¿no es cierto?, por la FDA. Otras sociedades ya también tienen ya protocolos, por ejemplo, para el Parkinson, para el TDAH, o sea, eso... Incluso también estaba, no sé si estoy en lo cierto, para el Alzheimer también. Para las demencias, va muy bien, cuando quieras te comparto videos, yo tengo todo para que vos puedas ver cómo ayuda y beneficia. Claro que sí. No reemplaza muchas veces un tratamiento de medicación, porque hay algunas patologías que sí necesito dar medicación, pero me ayuda a tener una dosis mínima posible, con menos efectos secundarios, que dure el tratamiento menos tiempo farmacológico. Obviamente que en el mundo ya hay, por ejemplo, clínicas que para las depresiones se interna al paciente cuando hay depresiones muy fuertes con ideas de suicidio, por ejemplo, y le hacen varias sesiones en el día y listo, y no necesitaron medicación. Hay la posibilidad. Porque ¿qué hace este equipo de estimulación magnética transcraneal? Vuelve a aumentar la plasticidad en tu cerebro. ¿Te acuerdas que te dije que a los 23 años se pierde? Sí. Vuelve y vuelve a hacer conexiones. Entonces, imagínate qué pasa en un cerebro, en una persona que a los 15 años, 14 años ya está empezando a emborracharse, a consumir marihuana, tusis, molly. Ese pobre cerebro que está generando conexiones, está siguiendo conexiones muy inestables. ¿Me entiendes? O sea, nadie debería emborracharse antes de los 23 años. Hasta que eso ya está como que fijo. Entonces, este tratamiento me puede revertir eso. ¿Por qué? Me revierte el síndrome motivacional, a veces el consumo de algo te genera crisis de ansiedad o te apaga mucho, entonces me revierte eso. Y en los cuadros de demencia, que son enfermedades progresivas donde el cerebro va perdiendo sus funciones, se va atrofiando la corteza y demás, y sobre todo se afecta la memoria, la orientación, la afectividad del sueño, etcétera, esto me vuelve a hacer conexiones. Entonces la persona empieza a no ser repetitiva, a poder hasta coordinar, porque digamos en una demencia Alzheimer, que es muy triste, la persona llega a no reconocer ni a familiares, ni saber para qué sirve el agarrador de la taza, o empieza a mojar sus manos ahí. No, eso vuelve a activarse. La persona con Alzheimer puede olvidar hasta cómo masticar la comida. Sabes que yo he tenido siempre una duda con ese tema, pero un ratito, no me quiero salir todavía, quiero ir a la MERD. ¿Ya? Hablaste de electricidad, hablaste de estimulación craneal y todo. ¿Cómo se hace esa terapia? O sea, ¿tiene dolor? ¿Lo vas a electrocutar para que la gente sepa? Sí, te explico. Los tratamientos de neuromodulación existen hace muchísimos años y hay varios, ¿sí? Digamos, uno más conocido de neuromodulación era la terapia electroconvulsiva, el electroshock, ¿no es cierto? Sí. Que el paciente es la que se ve en las películas. En las películas. Que algún cuadro muy fuerte y que no responde a tratamiento, entonces tenías que colocarle unos electrodos que hacía que convulsione, porque eso lo hace convulsionar. El electroshock, buscar que convulsione. ¿Qué ventaja tiene que convulsione? Que esas membranas cerebrales se despolarizan, entonces es como se sacuda. Lo reseteas. ¡Pum! De nuevo, y el paciente mejora así. ¿Qué es lo malo? Que con cada convulsión mueren muchas neuronas y el paciente va deteriorándose cognitivamente, concentración, atención y memoria. Luego vinieron estas terapias de que eran con implantes. O sea, vos tenías un paciente con Parkinson o con esos dolores tan agudos y tan terribles y te hacían una cirugía, te colocaban unos cablecitos en esas áreas que había que trabajar, colocaban el equipo en tu columna y vos tenías, o en tu pierna, y vos tenías un modulador que afuera podías darle intensidad o no. Cuando te duele mucho, lo prendes. Estás temblando mucho, lo prendes. Como que hay otras cirugías que también te implantan esto y te ayudan a que desaparezca el temblor del Parkinson, por ejemplo. Son terapias de neuromodulación. La de estimulación magnética transcraneal, que ya tiene 25 años, no es nueva, como te digo, es una máquina que
genera un campo magnético, igual que los equipos de resonancia magnética. Ya. Genera un campo magnético que eso pasa a través de una bobina que se pone en el cuero cabelludo y eso lanza los pulsos magnéticos y uno puede graduar la intensidad. La ventaja es que con ese campo magnético en tu cerebro buscas un umbral, a qué intensidad eso te da una respuesta refleja y ese es tu basal. La ventaja es que eso dentro de tu cerebro se vuelve corriente y hace conexiones. Ya. Y vos puedes o estimular neuronas, que en algunos casos tenemos que estimularlas, como inhibir neuronas. En otros casos tenemos que inhibirlas. Entonces, ¿y qué áreas? Esa es la ventaja. Entonces, son varias sesiones ambulatorias, no requieren anestesia, no es dolorosa, no es invasiva, no requieren cirugía. Entonces, van desde niños hasta personas mayores. Van, le hacen la sesión que puede durar 16 minutos, 20 minutos, 30 minutos, dependiendo qué protocolo vas a emplear. Y se van a casa. Y se van tranquilos. Y se van tranquilos. La primera vez a veces se quejan de que un poco queda como adormecida porque es el golpecito, el tic, 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 ¿no es cierto? Eso, ¿no? Pero se van tranquilos. No hay otra cosa diferente, es sencilla, es lo bueno. Y claro, lo importante es poder saber qué quieres hacer en ese cerebro. ¿Vas a estimular, vas a inhibir, qué áreas, a qué intensidad, etcétera? Si ya vienen ahí los protocolos, pero te puedes guiar mucho mejor con un mapeo cerebral y saber realmente qué buscas y qué quieres hacer. Eso es la terapia MER. Es muy interesante la información y para los que quieran más información está la doctora Alcira en el Monte Sinaí, ahí la van a encontrar. Alcira, yo tengo una duda muy personal, que en realidad la he tenido en mi caso, ¿no? Se ha dado en mi caso. Vos como psiquiatra, ¿qué sugerís? El niño tiene que saber lo que tiene pronto o sugerir que pase un tiempo y sentarlo y decirle, vos tenés TDAH o vos sos autista. Como psiquiatra, ¿qué sugerís? Lo ideal es que pueda tener la capacidad de conocer su diagnóstico y de qué va a depender, de en qué momento darle la información, ¿no es cierto? O sea, hay niños que a veces es necesario decirlo muy tempranamente, informarles, otras veces podemos postergar un poquito, dependiendo también de cuánto le esté afectando al niño. O Por sea, ejemplo, si te viene un Asperger. Ya, mira, ahí te voy a dar un ejemplo largo y bonito. Pero primero te quiero hablar un poco del TDAH. ¿Qué pasa? Fíjate, viene un niño con TDAH y se queja al papá y le dice, una niña, viene, me siento tonta, no puedo aprender nada y tengo que estar copiando y ya me dicen que soy copiona. ¿Y qué le vas a decir? Hija, no eres tonta. Y además que ella acompañó sus diagnósticos. ¿Por qué tengo que ir a la psicopedagoga? ¿Por qué tengo que ir acá? Es mejor que mientras más temprano sepa tienes un TDAH, que es esto, no es ser tonta, y ahora tenemos que ver que aprendas a estudiar de otro modo. Veamos cuál es tu modo, ¿me entiendes? Y acompañarla. ¿Y por qué vas a darle medicación? O sea, le tienes que decir, te estoy dando una tableta para que me ayude a que recuperes tu atención, que puedas copiar de la pizarra y no dejarlo a medias. Y la niña o el niño que sabe su diagnóstico te va a ayudar hasta en el tratamiento. Pero no escondérselo. No. Y te vas a decir, he tenido niños que me dicen, doctora, súbame nomás la dosis porque me siento idiota. Entonces, a ver, ¿por qué? ¿Me entiendes? Va a haber niños que lo van a notar y mejor si saben tu diagnóstico. En un Asperger, que la verdad yo me disgustó muchísimo que lo retiren el término, porque luego lo englobaron en el TEA. Sí. Y es muy perjudicó diferente. Mucho al otro. Perjudicó muchísimo, sí. Muchísimo. Ahora, un Asperger, muchas veces recién, si bien sospecha y se siente raro una persona con Asperger, porque no encaja en el mundo, él tiene otros intereses, siente que los demás, porque su capacidad de tolerancia es mínima, siente que los demás son tontos, no quiere hablarles mucho porque, ay, prefiero irme, no me gusta ese tema, parece un viejito hablando, no lee a las personas, o sea, tenés que explicarle, no se está burlando, o era una broma o algo así, se sienten raros, correcto. Peor en la adolescencia, se sienten raros, dicen, ¿qué me pasa? Se deprimen, tienen muchos intentos de suicidio por nada más, porque no pueden encajar, no pueden tener enamorada, no pueden tener amigos, los dejan de lado. Si vos les dices y les das el diagnóstico, porque además que ahora con el internet ya han hasta averiguado por su cuenta y todo se ha distorsionado. Pero estás hablando que un Asperger puede estar consciente a los 7 años. Sí. Un Asperger de 7 años te está hablando, sí, es el momento si tienes el diagnóstico. 6 años lo entiende, ese es el momento. Es el momento.
Es el momento. Porque si no pueden venir todas estas cosas que decir. Y porque igual van a venir, lamentablemente, Okay. entonces hay que apoyarlo y que él sepa, ¿no? Y que tenga tal seguridad y que no sea vergonzoso para él que los compañeros y el entorno sepan Claro, que el tiene tema esta es ese, condición. ¿no? Que cuando es niño que se van a burlar de mí, o la negación, una especie de negación, pero si se lo decía a los 12, 13, igual van a vivir ese proceso de negación, de que el compañero se va a A veces burlar. de alivio. Te digo que de alivio, porque el sentirse raro toda la vida y saber que, ya es por esto, no había sido raro, te alivia. Yo tengo una colega psiquiatra que en un congreso en el que viajamos, le dijimos que era un Asperger. Pensamos que lo sabía, o sea, estábamos hablando y claro, era todo un ritual hasta para dormir, para todo. Le dijimos cómo iba con lo de su Asperger. ¿Qué es eso? Para mí fue un alivio. ¿Qué es eso? Nos dijo. Para mí fue un alivio. ¿Sabes? Y le explicamos, y colega, o sea. Un alivio. Pero había saltado La ese verdad que capítulo, tenés porque a veces razón. uno se pasa la pelota. Fue un alivio, porque después dijimos, me alivió la vida. Con razón. Me alivió la vida, claro, con A mí razón. me hubiese gustado saberlo Claro. antes, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos hablando de TDAH, Autismo, hemos abarcado el TDAH, el TDA, ¿no? El TEA, pero en tu vida también existe la dislexia. También. ¿Qué es la dislexia? En la dislexia no es solo lo que todas las personas creen, que solo es cambiar las palabras. ¿Qué es lo que las personas creen? Eso, o sea, que le Cambiar cambia la las palabra, palabras, se equivoca al copiarla. los números. Sí, un poco le cuesta, es lento para leer. Ojalá fuera solo eso. Ya. En una dislexia, todo el procesamiento de información va diferente. Ahí no hay una buena comunicación entre lo que piensas y lo que vas a hablar o lo que lees y cómo lo va a captar tu cerebro. Ya. Entonces, en cosas tan básicas y que te perjudican tanto, por ejemplo, Un ejemplo. en una dislexia, vos le cuentas a una niña con dislexia un chiste cualquiera, lo comprendió muy bien, se está riendo muy bien y al minuto quiere ir a contárselo, digamos, a la mamá. Pero cero, desapareció. Pero no, lo cuenta volcado, mezclado, empieza por adelante, por atrás. Claro. Una dislexia, lo que vos lees no lo comprendes. Lees por leer, porque sabes. Primero pero que no te va a retener. costar leer. O sea, primero que vas a estar leyendo, va como un primero básico, como cuando estás iniciando, y probablemente toda tu vida va a pasar eso. Ujú. A veces con mucha práctica y demás logras leer, ¿sí? Pero lees, y si es un párrafo así, que había muchas letras, tenés que volverlo a leer 10 veces, no lo comprendiste. O sea, si te No lo lo das com- resumido, mejor. ¿No lo comprendes o no lo retenés? No lo comprendes y no lo retienes. Las Ya. dos cosas. A ver, porque puede haber mixta, o sea, que esté fregado por los dos lados puede pasar. ¿Sí? Ya. Entonces, no lo comprendes. Entonces, tenemos que facilitarte la vida. Te tenemos que dar, no te vamos a exigir que leas, te vamos a dar videos, imágenes, te vamos a hacer así como resúmenes, ¿no? Porque no lo vas a comprender de otro modo, ¿sí? Y no lo vas a poder reproducir y tu memoria de trabajo va a ser muy cortita. O sea, no puedo exigir a un disléxico que se aprenda la tabla de multiplicar porque no la va a aprender en su vida. ¿Y para qué molestarlo? Mejor darle una calculadora o por eso inventaron las reglas que tiene la tabla, el lapicero, ¿no es cierto? Entonces, Sabes que mucha gente va a hacer lo siguiente. Lo va a agarrar a su hijo y va a decir, dictame la tabla del 1, la tabla del 2. Y el pelado la sabe bien o la nena la sabe bien. ¿Igual puede tener dislexia? es que hay dislexias que sí pueden aprenderte la tabla. Sí pueden aprender. O sea, nada está así bien. O sea, todo puede un variar, espectro. sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tengo que facilitarle la vida, tengo que ayudar a que aprenda a usar herramientas, que use la IA, que use la Alexa para que le recuerde sus horarios, ¿no es cierto? Que le permitan usar en el colegio la calculadora, porque se aprende la tabla del 7, pero mañana ya no la recuerda para nada. La puede aprender ese ratito, pero la memoria de trabajo la borró. La olvidó. Tiene que volver a practicarla y en eso perdimos tiempo. No que si a ese niño yo le doy las herramientas, aquí tenés la tabla, sé lo que tenés que hacer por tu razonamiento, es diferente, le va a ir mejor. Ahora, a los niños que yo les pregunto con dislexia, ¿qué pasa cuando lees? Algunos me dicen, ya más grandecitos, ¿sabes que veo las letras como si fueran así egipcias? Así Ya. al comienzo y las tengo que enfocar un poco. ¿Hay niveles en dislexia? Sí, puede ser, depende de qué áreas está afectada, qué áreas están comprometidas. Puede ser un área, puede ser otra, puede ser mixta, hay niveles. ¿Qué apoyos y terapias existen para llevar la dislexia? Mucho apoyo psicopedagógico, ¿Ya? que tiene que estar muy coordinado con
profesores, con el colegio, porque no puedo pedirle a alguien con dislexia, darle un examen donde hay 15 preguntas que él tenga que leer y desarrollar, porque en la hora recién llegó a la pregunta 3 en comprensión. Claro, no lo va a poder hacer. No, es mejor hacerle para evaluar su conocimiento, opción múltiple, verdadero o falso, o ahora hay bolígrafos especiales para la dislexia, que lo paso como un resaltador y me lo está diciendo en voz alta. O sea, hay esas ventajas. Hay lentes aprobados por la FDA para la dislexia que me ayuda también a dar ciertos colores y ya mi cerebro empieza a recibir la información mejor. Hay algunas reglas especiales para la dislexia, libros especiales para la dislexia donde te separa las líneas, donde te pone diferentes colores. Hay colegios solo para disléxicos en otros países. Eso quería preguntarte. Aquí, por ejemplo, un disléxico, imposible que te pueda tener las mismas pruebas que un neurotípico. Eso no se puede. Un disléxico, le va a costar aquí el en triple. la mayoría de los colegios va a repetir el curso 4 años y no sirvió de nada. Ya hay colegios que aplican, que han cobrado conciencia y están siendo inclusivos en el tema de los trastornos del neurodesarrollo. Ya hay, que permiten tener hasta un licenciado integrador de apoyo, sombra, que coordina con la profesora y anota los avances y luego te pasan diapositivas y te dice de aquí tienes que estudiar. Hay, que te ayuda a armar la currícula de otra manera. Ya hay colegios que son más permisivos y que saben que es necesario esto. Sí, te voy a preguntar algo. Le pregunté a mi esposa que sabe muchísimo el tema. Le pregunté a también una gran terapeuta que tuvimos el agrado de tener y te pregunto a vos. ¿Por qué todo es tan costoso? O sea, me hablas del colegio y me hablas de un integrador o una integradora. De la MERT, de la medicación, de la terapia. ¿Por qué todo está...? Sabes que es costoso, ¿no? Sí. Ok. ¿Por qué es tan costoso todo eso? Porque tenemos un sistema de salud muy malo. Limitado. Entonces, por eso se hace costoso. Como te digo, en otros países hay colegios en sistema público para disléxicos. Ok, vos decís, el sistema de salud es malo. Ya. ¿Qué tendría que cambiar en el sistema de salud específicamente para que este tema evolucione? Y no son los recursos humanos los malos. O sea, hay especialistas, muchos especialistas que salen, se forman, aquí estudian, que tienen la capacidad, ¿de acuerdo? Pero no le dan prioridad aquí. Menos a todo lo que son trastornos mentales. No le dan prioridad para nada. Entonces, ¿qué pasa? No te va a ofrecer un sistema de salud público ayuda psicopedagógica regular, psicológica regular. Si vos quieres una cita en el sistema público de salud con la psicóloga, tienes que esperar 2 meses. Y son niños que requieren terapia 3 veces a la semana psicológica, todos los días a veces psicopedagógica, ¿no es cierto? ¿Y el sistema de educación pública? No tiene... o sea, ¿por qué te pregunto esto? Por ejemplo, la familia que tiene súper escasos recursos y tiene un disléxico, tiene uno con TDAH, tiene autismo, lo va a llevar al colegio y está fregado. En Bolivia está fregado. Chile está mejor, porque en Chile sí te ofrecen y sí tiene el colegio y te ofrecen las terapias gratuitas. Eso no, aquí claro, no hay. Pero aquí, vos como psiquiatra, como especialista en este tema, ¿qué es lo que debería específicamente mejorar en nuestro sistema de salud y educativo público? ¿Qué es lo que deberían hacer? Que se invierta más recursos económicos en salud. ¿En qué? O sea, en salud, pero ¿en qué? ¿A dónde van? En instituciones nuevas que estén realmente hechas para ese tipo de pacientes, no solo que las acomoden. Ya. ¿Sí? O sea, instituciones nuevas, capacitación, equipos nuevos, medicamentos también económicos y nuevos, que la misma industria nacional empiece a tener y a generar medicamentos de calidad, con certificados de calidad, que eso es caro también, ¿me entiendes? O sea, equipos de terapias MERT por todo el país. Por todo el país, en el sistema público. Terapeutas por todo el país. Pero sobre todo, todos centrados en tratamientos multidisciplinarios, ¿me entiendes? O sea, si yo tengo una escuela y digo, en esta escuela van a venir solo niños con TEA, tengo que tener en cuenta que tengo que obtener por lo menos
una para 2 niños, ¿no es cierto? Y que distribuyan muy bien sus tareas y eso que se les pague, que tengan sus honorarios para que la persona pueda dedicarle tiempo a eso y no tenga que estar buscando también otras cosas en que trabajar afuera. Entonces, exclusivo. Entonces, ahí ya sabes que también va a venir la nutricionista, porque hay que trabajar con los niños con TEA mucho el que no sean tan selectivos a la hora de comer y ver que un poquito vayan reproduciendo y copiando de los otros niños a la hora de comer. Todo, hasta las dietas. ¿Me entiendes? O sea, aquí en Bolivia no hay, en otras partes del mundo sí, y aquí por eso es mucho más caro. ¿Y lo crees posible que aquí haya? Espero que sea posible, pero sé que nos falta mucho camino por recorrer. Porque es carísimo. A ver, un niño que necesita TDA, con TDA que necesita tratamientos, solo en su tratamiento, en medicación, en sus terapias psicológicas, psicopedagógicas, fonoaudiológicas, te vas a tirar por lo menos 15.000 bolivianos. Fácil. ¿Al mes? Al mes. Fácil. Fácil, ¿no? Fácil. Pagando el colegio, su integrador, 15.000 fácil. Si a eso le incluyes una medicación que no la producen acá, que hay que traerla de otro país, la trae un laboratorio, es muy caro también. Te estoy hablando sin medicación los 15.000, ¿no ves? Si a eso le vas a incluir tratamiento de neuromodulación, es imposible. O sea, es imposible porque te estoy hablando que vas a requerir $8.000 en una etapa, más o menos. O sea, es imposible. Claro, yo sé que vos ayudas a mucha gente. Yo aprovecho el momento que tengo que aprovechar. Yo sé que si tengo un equipo y ese equipo es caro, es muy caro porque hay que cambiar la bobina. O sea, tiene una vida, ya sea por cantidad de pulsos o también por días. Llega a su ciclo y hay que botarla. Yo ya estoy atenta y tengo mi lista. Estoy por cerrar ciclo antes de botar bobina, démosle funcionamiento. O sea, y yo ya sé. Y en todo, hasta en la parte de clínica e internación. Ya sé cómo se maneja todo y se va ordenando todo, entonces ya sé que hay pacientes que no van a tener recursos y en vez de buscar tratamiento o internarse, los van a tener encerrados en un cuartito al fondo de la casa. Por lo menos puedo hacer 2 por semestre, 0. Sí, ya a mí me soplaron. O la estimulación, igual tengo un paciente que sé que necesita y no va a poder, pero yo sé que va a ir bien, hagámoslo. ¿Me entiendes? Y Alcira es una persona que nunca la van a escuchar hablar de esta gran ayuda que hace, pero en mi tarea, para traerte aquí, me soplaron de la gran cantidad de personas que usas, que ayudas, y por eso te va bien, ¿no? Sí, porque yo espero que todo va y vuelve. Ojalá todos, entonces ojalá todos hagan todo un poquito la cuarta parte de lo que a mí me han contado que hacemos, ¿no? Y gracias y te felicito por eso. Alcira, bueno, después de haberle confesado a la gente tu lado humanitario, tu gran corazón. ¿Qué es Monte Sinaí? Mira, es una clínica que ya va a cumplir 38 años, ¿sí? Una clínica psiquiátrica. Aquí en Santa Cruz hay 3 clínicas psiquiátricas, esta es una de ellas, privada, que la fundó mi papá es médico psiquiatra también, ¿sí? Y la hizo crecer de a poquito. O sea, estamos hablando de una clínica que empezó con 2 habitaciones y creció ahora, ¿sí? Fui la única de las hijas que quiso estudiar medicina, mis hermanos no son médicos. Y una clínica que presta servicios en atención psiquiátrica, psicológica, neurológica, fonoaudiológica y de rehabilitación, tanto en consulta externa, ambulatoria, como en internación. El nombre Monte Sinaí es porque mi papá es judío, entonces somos judíos, ¿sí? Mi mamá es católica, entonces era para darle, sí, entonces era para darle como que un enfoque, ¿no? Neutro. Sí, un enfoque. Somos creyentes, creemos en Dios, entonces, y sabemos que toda ayuda siempre viene de la mano de Dios también, principalmente. Entonces, y por eso la fundó con ese nombre, me parece, ¿no? Como Clínica Monte Sinaí, siendo el lugar donde aparecen los 10 mandamientos, correcto, ¿no es cierto? Correcto, donde se ve todo. Sí. ¿No? Tiene un centro, no sé si es el mismo, creo que es por Cotoca, para un centro de rehabilitación. No, es diferente. No es nuestro. No. Mira que queríamos nosotros expandirnos y hacer un centro
por el Urubó, que solo iba a manejar problemas de conducta, tanto adicciones como trastornos de la conducta alimentaria. Estuvo en plan, o sea, estaba casi ya listo, pero finalmente no. Decidimos quedarnos solo con esta clínica para un poquito no tenerlo esa dificultad de dividirnos y que funciona a medias la nueva o algo así, pero el plan está a futuro. No tenemos otro centro, esta es una clínica que trata pacientes agudos, entonces, por ejemplo, en el caso de las adicciones, están un tiempo aquí, pero luego sí aconsejamos muchas veces que vayan a un centro de rehabilitación, que es diferente, donde puedan un poquito poner a prueba todo el tratamiento que han hecho, ir adaptándose a la vida más funcional, con más responsabilidades y obligaciones, ¿no es cierto? Entonces, pero si esta solo es una. ¿También ves casos con síndrome de Down en tu clínica? Sí. ¿O poco? Veo, sobre todo, por ejemplo, niños, niñas o adultos con Down que se desestabilizan por alguna razón. Por ejemplo, están con dificultades para dormir, o están más agresivos, o están convulsionando, o se deprimen, o sobre todo problemas conductuales en ellos, ¿no? No es un centro donde podamos tener cuidado de pacientes con dificultad, como por ejemplo niños o jóvenes o adultos con Down, como tampoco para poder tenerlos permanentemente a las personas de la tercera edad con algún tipo de demencia. No. Digamos, si yo tengo una persona con Alzheimer, ¿sí? Con el diagnóstico, no es un lugar como un geriátrico donde va a poder vivir ahí, no. Vamos a solucionarle los problemas agudos. Digamos, si esta persona hay que ajustarle la medicación, o no está durmiendo, se le invirtió el sueño, o si está con alucinaciones, o está muy agresiva, o está llorando y no para de llorar, en esos cuadros, ¿sí? O sea, no es para estadías prolongadas. A comparación de hace 5 años atrás, ¿cuánto han aumentado tus casos de autismo, de TDAH, de Down, en este caso, si tenés algún dato de eso? ¿Cuánto ha aumentado de hace 5 años atrás? Bastante, y yo creo que es gracias a la información. ¿Es gracias a la información? ¿No es que haya más? Probablemente también hay más, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso del TDAH, sigue igual que hace 5 años o hace 10 años. La prevalencia sigue siendo igual. Son bastantes. Es harto. ¿Sí? O sea, hace 5 años igual era harto. Igual era harto, sigue siendo harto, ¿sí? Y lamentablemente a veces ya vienen en edades un poco más adultas, ya no desde niños, ¿sí? Pero siguen viniendo. En el caso del TEA, del trastorno del espectro autista, gracias a la información que hay, están buscando más ayuda psiquiátrica. Entonces, y tanto para evaluación como para seguimiento de los problemas conductuales o en búsqueda de tratamientos más nuevos, ¿sí? Entonces, sí hay más, y ahora vos puedes ver en las redes, hay mucha información al respecto, ¿no? Ahora ya acuden más niños con TEA a colegios, antes no. Prefería la mamá educarlos en casa, llevarlos a algunas terapias o que venga algún terapeuta a la casa a enseñarles. ¿Sabiendo el diagnóstico? Sí, porque hasta los colegios los rechazaban antes. ¿Ya? O les ponían un límite, los vamos a tener solo hasta primero o segundo básico y de ahí ya no, busque otro lugar. Ahora no, o sea, todo se ha vuelto más flexible y es por eso que ya buscan también el diagnóstico. Ahí, por lo menos ahora los alertan, ven alguna sospecha y dicen busque, vaya al neuropediatra, vaya al psiquiatra, ¿qué le dice el pediatra? O sea, ya con la información que hay, ahora gracias a las redes, por suerte estamos teniendo mayor capacidad de brindar ayuda a estos niños, ¿no? Pero sí has visto un aumento en el TEA. Sí he visto un aumento. ¿A qué crees que se debe el aumento? ¿Crees que tiene que ver con, bueno, que hay más información? Pero tiene que ver mucho más con cómo se ha ido modernizando todo. O sea, vos tenías antes una mamá en el embarazo y realmente le dedicaba tiempo y cuidado a su embarazo. Entonces, estamos hablando de la epigenética. Sí. Entonces, ¿a qué me voy? Mira, antes la mamá, si estaba embarazada, trabajaba menos, la mayoría de las mujeres no trabajaban, quedaba todo a cargo del esposo, y estaban en casa con los cuidados, con el tiempo adecuado para dormir bien, para estar en casa, ir a sus controles y demás. ¿Qué ves en el embarazo ahora? Mamás no dejan el trabajo, hasta que a veces cuando están a una semana de tener el bebé, si bien tienen algún riesgo, descansan 2 semanas o 3 porque el trabajo no lo permite y vuelven y retoman su trabajo. Tienen, más responsabilidades y obligaciones que han ido asumiendo que
también influye en tu embarazo. Y estos trastornos son de neurodesarrollo, o sea, van apareciendo desde tu embarazo. ¿Influye por el estrés? Influye muchísimo, influye. Pero, o sea, cuando decís, hablas del embarazo, que las repercusiones son por el embarazo que tuvo, por la falta de cuidados ahora, porque la persona está más dedicada a llevar el día que a cuidarse. Ya. Eso te genera más estrés, te genera más hormona del estrés, el cortisol, que interfiere en todo, hace que bajen tus defensas. Entonces las embarazadas ahora es muy común que se resfríen, que se contagien de una u otra cosa porque están expuestas. Ya. Antes la embarazada estaba más encerrada en casa. Más tranquila. La cuidaban más tranquila. Entonces todo ha ido avanzando también. ¿Qué porcentaje crees vos, si es que hay, hereditario? No hay algo definido, sí se sabe que es hereditario y sobre todo se compara cuando hay muestras de gemelos, ahí es lo que te da más clave para saber cómo está la heredabilidad, ¿no ves? ¿Gemelo o mellizo? Entonces no hay algo así específico que te diga, hay un cierto porcentaje que se hereda, no hay. Pero sí hay indicios de que también... sí está demostrado que es genético, sí, ¿sí? Está demostrado que es genético y que hay un porcentaje alto, pero que es variable de acuerdo a culturas, países, todo. Yo estaba revisando guías para dar una conferencia ahora, justo todo el tema de porcentajes y demás en estadísticas del TDAH, por ejemplo. Las de Canadá me lanzaban una cosa, las europeas me lanzaban otra, la americana otra, o sea, depende mucho también de en qué momento realizas estos estudios y demás, ¿sí? Pero sí es común que en familias tengamos TDAH y TEA. Ya. Tíos, hijos, es común. Siempre va a haber un... Sí, ahora puede pasar que yo tenga, digamos, que el papá sea TDAH y que no sea específicamente TDAH, que suele ser lo más común, pero también puede haber hijos con autismo. O dislexia. Puede, o dislexia, o Down. O Down. Sí, puede, ¿me entiendes? O sea, y eso en muchas de las patologías que tienen que ver con enfermedad mental. En depresiones igual es común que haya una herencia, en los cuadros de ansiedad también más frecuente todavía, en los trastornos bipolares mucho más todavía, pero en estos tienen todos los trastornos de neurodesarrollo tienen muy alto el porcentaje más que en las otras patologías, porque sabemos que el mecanismo de producción, podríamos decir, o dónde está la causa, o dónde se desarrolla, es cuando se está formando. Ya. Ok. Te entiendo que cuando todo el mundo dice, todos tenemos un poco de... Entonces, sí es cierto eso. Todos tenemos un poco de TEA, un poco de TDAH. No es cierto, ¿sabes? No sabes cómo me molesta eso. Ok. Me molesta muchísimo porque a veces las patologías se ponen de moda y es lo peor que puede pasar porque distorsionan todo, hasta el manejo que se hace y el tratamiento. A veces vienen a mi consulta, se sientan y me dicen, yo sé que tengo TDAH porque he entrado a hacerme estos test y salgo todo positivo y te empiezan a relatar y es un poquito para camuflar su flojera, su no sé, y prefieren tener un catálogo de TDAH. Ya. Y eso hay mucho ahorita. O sea, van y te dicen, creo que tengo TDAH. O directamente te dicen, medíqueme porque tengo TDAH, porque tengo que dar mi tesis y no me puedo concentrar. Ya. Deme una medicación. No se la voy a dar, pero la van a conseguir en la esquina fácil, ¿no ves? Claro. O sea, ya se hizo un problema. Entonces, por eso es importante que se informen. El TDAH no aparece de un rato a otro, porque igual podemos tener problemas en atención, concentración y memoria cuando estamos bajo estrés, bajo tensión, o deprimidos, o afectados emocionalmente. Puede pasar, ¿me entiendes? Entonces, no, el TDAH lo tiene uno desde que nace. Entonces, hay ciertas características desde pequeño. Entonces, ya saben, no me visiten si les apareció esto en la última época, no los quiero ver. Prefiero atender a personas que realmente tienen algo. Le quitas el espacio a uno que sí. Que sí necesita. ¿No ves? Entonces, sí hay técnicas para mejorar la atención, concentración, memoria y todo. Y mejorar hasta la ansiedad y todo. Y que también los va a encontrar en internet donde encontró su diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, y sobre todo no medicarse, no buscar la medicación, porque dice, si me falla la atención, tomaré esto por mi TDAH y no hay TDAH. Entonces, eso sí es algo que perjudica demasiado. Y molesta. Sí. Hablando de ese tema, si bien hay pacientes que van y no tienen nada, tratás con muchos adultos que no han sido diagnosticados y llegan a tu consultorio y resulta que sí. Sí. Sobre todo, es que lamentablemente
la salud mental afectada puede simular cualquier otra patología. Por ejemplo, en las personas muy ansiosas, antes de llegar al psiquiatra han pasado por todas las especialidades, emergencias, médico internista, cardiólogo, han ido al brujo, al cura, al pastor y terminan en el psiquiatra. Han tomado todo, han probado sangre todo. De carachupa. Todo, ¿no es Hemos cierto? escuchado todo. Porque lo ven como una derrota realmente ir al psiquiatra. Hemos escuchado todo. Entonces, y eso solo ayuda a que o se cronifique la patología o se camufle y que se retrase la ayuda que podría haber recibido y se complica con más cuadros. O sea, una persona con una crisis de ansiedad que si hubiera ido al médico adecuado y hecho el tratamiento adecuado, en 2 meses estaba haciendo su vida muy bien y terminando su tratamiento en 6 y retomó sus actividades y sus funciones normales. Pero hay personas que dejan hasta de trabajar y me dicen, no trabajo hace 3 años porque estaba con estos cuadros de ansiedad. Yo, qué pena, o sea, cuánto dejó pasar. Qué pena. ¿Y eso por qué? Porque a veces tampoco los guían. Hasta los colegas médicos les da vergüenza decirle a su paciente vaya al psiquiatra, por ejemplo, o vaya al psicólogo. Les da vergüenza, dicen, si les digo eso se van a ofender. Entonces llegan a vos y los diagnosticás. Algunos llegan ya con un diagnóstico que el colega los mandó y dijo necesita ayuda psiquiátrica, pero a esos que un colega les pidió ir al psiquiatra, de 10, 2 llegan a la consulta. Ya, pero digamos, te llega a la consulta y tiene un diagnóstico de autismo. Ya, o tiene un diagnóstico de dislexia o de TDAH. Ya, ¿qué hago yo ahí? ¿Diagnosticar? Diagnostico. Primero que si llega a mi consulta con un diagnóstico de autismo es porque es un autismo que tiene algunos síntomas más allá que hicieron sospechar a su médico, a su neurólogo o a su pediatra o a la familia de que aquí pasa algo más. Ya. Entonces, ¿ya yo qué hago? Yo tengo que descartar que no hay una patología neurológica, podrías decir, que me esté afectando la conducta, que no solo sea su autismo, que esa desorganización se deba a un retardo madurativo. Es muy diferente y muy parecido a un niño con un retardo madurativo cerebral global que un autismo. Okay. Se confunde muchísimo, ¿sí? Entonces yo descarto eso. Y ahí digo, este es un autismo puro, o este es uno combinado, tiene las dos cosas. Ahí veo qué tratamiento amerita. Claro, ¿qué sigue después del diagnóstico? Dependiendo del diagnóstico, veo qué está cumpliendo, psicoeducar, está haciendo esto, está haciendo esto, de un adulto. Esto. Por ejemplo, una persona que viene de 35 años. Ya. ¿No? Es diferente. Yo te estoy hablando de un nene. Un nene va de diferente, se lo guía. Un adulto que viene y me dice, tengo un autismo, se me complica un poco más hacer el diagnóstico porque es muy diferente diagnosticar cuando eran pequeños a cuando ya son adultos y ya viene arrastrando ciertas comorbilidades, o sea que han aparecido complicaciones en su afectividad, en sus emociones, en su nivel de ansiedad, en su conducta. Pero que tuvo que adaptarse a la vida. Claro, entonces arrancó y fue funcionando como pudo y ahorita si me busca es porque algo está afectándole, ¿no es cierto? Ya. O porque encontró, leyó y dijo, me identifico y quiero saber si tengo o no tengo. ¿Qué sí? ¿Vos podés hacer eso? Sí. Okay. Entonces ya lo evalúo bien, hago su historia clínica, la entrevista, le pido sus estudios, pido con la psicóloga también, la neuropsicóloga que me haga ciertas evaluaciones y todo eso enlazamos y decimos, y das el diagnóstico. Tiene esto. ¿Qué sigue después? No me interesa mucho que tengan el diagnóstico, ¿sabes? ¿Por qué? Cuando es adulto, o sea, porque a veces eso buscan, saber si tengo la etiqueta o no del autismo. Y yo eso le explico un poco a mis pacientes y adultos. Ahorita, probablemente nos vamos a equivocar mucho también con ciertas clasificaciones de su diagnóstico porque ya es adulto. ¿Qué me interesa? Saber qué le está afectando ahora y cómo puedo ayudar. Digamos, es una persona que está con 30 años y no está pudiendo salir de su cuarto porque siente que se siente raro y no adaptado y demás y eso lo está deprimiendo, ya pensaba hasta en morirse. Trabajemos eso. Trabajemos con la psicóloga habilidades sociales, conmigo su ansiedad social, cuánto esto realmente se manifiesta físicamente, qué tanto lo está deprimiendo. O sea, me interesa mucho más ayudarle en lo que le está afectando ahorita para que funcione adelante. O sea, ya pasa a ser secundario su diagnóstico. Ya, una terapia estimulativa ya no tiene mucho avance en el adulto. Si me dices un adulto a los 35 años, o sea, y que viene a la consulta, es porque ha podido desempeñarse y ha podido adquirir habilidades, a veces ya es profesional y está trabajando. Claro. O sea, son otras las cosas que lo llevan a buscarme. No estoy pudiendo tener una enamorada, ¿no es cierto? Eso.
Pero obviamente la estimulación ahí no lo voy a poner a que se estimulen cognitivamente, claro. A no ser que vea, ya es su atención la que está mal, empecemos a hacer este trabajo para estimular su atención, digamos. Claro. Pero normalmente me busca por cosas más complejas. O sea, entonces ahí la mayoría de los casos es, acompañamiento psiquiátrico y psicólogo. Y psicológico, sí. ¿Sí? Siempre. Si quieres que resulte bien y que te vaya bien en tu tratamiento, que tenga que ver con tu salud mental, hay que acompañarlo de terapias psicológicas también. ¿Sí? Ahora, a veces dicen, el psiquiatra solo pildorea. No. Cuando es necesario, va a pildorear, pero si no es necesario, va a evitar hacerlo, porque también sabemos los efectos secundarios que puede tener la medicación. Procuramos usar medicación que no le genere dependencia, ¿me entiendes? Y sabemos que químicamente puede ayudarnos el químico en algo, pero que no lo va a cambiar. O sea, necesitamos trabajar todo para que mejore. Por ejemplo, en las personas que tienen problemas del sueño y me buscan, que ya vienen tomando un montón de tabletas, han cambiado de una a otra, etcétera, y al final me dicen, no sé qué hacer, qué más me puede dar, porque ya tomé este y ya no me está haciendo efecto, y buscan que le cambie una medicación. ¿Para qué lo voy a pildorear una vez más? ¿No es cierto? Claro. O sea, existen muchas tabletas para dormir, algunas buenas, otras malas, otras que pueden generar dependencia, otras que no, otras que me van a alterar la memoria, otras que no, ¿me entiendes? O sea, de dormirlo se puede, eso es lo más fácil. A la raíz. Obvio, o sea, lo importante es saber por qué no estás durmiendo. Con acompañamiento psiquiátrico. Entonces, tengo que hacer estudios de neurofisiología, ver qué está pasando en ese cerebro, porque tampoco soy bruja, no puedo deducir, ¿no es cierto? Simplemente y confiarme. Obviamente que en la especialidad, mucho de la clínica y muchos de los diagnósticos lo hace solo a través de la entrevista, ¿no? De captar los síntomas que te relatan. Pero tenés para ayudarte las pruebas de neurofisiología, hacer los estudios y ahí vas a saber, esto está dando problemas. Entonces, ahí si haces un tratamiento en la causa, ya la persona puede dejar de tomar tabletas para dormir porque ya solucionaste la causa en un tiempo corto. Como hay casos que sí tenés que medicar para evaluar mejor, ¿sí? ¿Cómo? O sea, te llega un paciente que está súper ansioso, súper estresado, para tratar la raíz, lo calma. O sea, yo tengo que emplear medicamentos que me controlen el síntoma, que es muy fabuloso si esos medicamentos me van a corregir la causa. Pero a veces tengo que tratar con medicación que me controle el síntoma, pero que también me controle la causa. Que algunas veces hasta compiten un poco entre ellos, pero lo tengo que usar. ¿Me entiendes? O sea, no voy en contra del tratamiento. En caso de que hablemos de los ansiolíticos, por ejemplo. A veces me dicen, ¿por qué nunca receta ansiolíticos? Porque los voy a recetar cuando sepa que estoy en un cuadro muy severo y que necesito calmar el síntoma, porque sé que el ansiolítico no me va a curar nada, me va a controlar. Entonces, el tiempo que tarde en actuar el medicamento que sí me va a corregir su ansiedad, que son como 15 días, puedo acompañarlo del ansiolítico y lo voy a quitar. O ahora hay moléculas que me reemplazan el ansiolítico y no las tengo que usar, entonces mejor todavía. Porque, ¿qué va a hacer el paciente? No me gusta tomar medicación y yo he sentido que este es el bueno. Ya lo agarramos al ansiolítico y lo voy a tener de paciente demenciado de aquí a unos años. Ya me va a buscar porque no puedo dormir, mi memoria está mala. No, entonces, ¿por qué? Porque se quedó con una molécula. Entonces, yo tengo que explicarle esto. Y decirle, le estoy advirtiendo, estoy dando esto, pero no es la idea. ¿No es cierto? Entonces, la cuestión es ir en la causa. O si no, estamos mal. O si no, lo tengo de paciente eterno y tampoco es la finalidad. Claro. Alcira, te he hecho un montón de preguntas, nos ha dado un montón de información. ¿Hay algo que yo no te haya preguntado que para vos es importante decirlo? Ha faltado mucho por hablar. Te podríamos o tal vez ya estaba ahora muy sobre el tema porque he dado justo hoy una conferencia igual con TDAH, entonces estaba muy cargada, pero ha faltado mucho. ¿Sabes qué es importante hablar de las drogas? Es muy importante porque hay tantas corrientes que son pro algunas sustancias y desconocen a veces el daño que ocasionan, como lo que te decía. Mucha gente cree que a los 18 años ya es momento para enseñar a su hijo a que sepa cuidarse con la bebida, cuando debería ser, no lo pruebes hasta cierta edad, por ejemplo, ¿no? Y las repercusiones que trae. Hay mucho que hablar también en las personas adultas, ¿no? Cómo manejan a veces la soledad y las depresiones y el estado y el hecho de tenerse que jubilar. O hay muchos problemas con personas que tienen otros tipos de enfermedades, cómo viven esto y cómo les afecta emocionalmente el ser diagnosticados de diabetes, de hipertensión, de cáncer, ¿sí? Pero bueno, siempre me gusta hablar mucho sobre los niños y su desarrollo porque, bueno, vos
sabes que tengo mayor información y experiencia de eso porque mi vida gira en torno a eso, correcto. ¿no? No, Entonces, y no es la primera ni la última vez que vas a estar aquí. Seguro que te vamos a tener, cuando te precisemos, seguro que vas a estar. sí, muchas gracias. Te quiero agradecer por estar aquí. Me estabas hablando de unas terapias, unas conferencias que vas a dar. ¿De qué? No, lo bueno es que cada vez se está innovando más sobre los tratamientos que se están haciendo y la medicación que se está empleando y el cuidar, el no sobremedicar a los niños. Ya. O sea, ir contra esas corrientes que nos llenan de medicamentos a los niños solo para controlar el síntoma y ver que hay opciones mejores. Ya. Ahora hay terapias que reemplazan la medicación, que yo puedo usar en embarazadas, en niños pequeñitos desde los 3 años, que era lo que me preguntabas en la neuromodulación. Entonces, lo bueno es que, bueno, todo este año está partiendo muy bien porque han salido moléculas nuevas a nivel mundial, se han eliminado algunas otras, tratamientos modernos, entonces estamos avanzando, va yendo. Y lo bueno es que esto me ayuda mucho a hablar sobre salud mental, a que la persona tenga el conocimiento y busque ayuda, ¿sí? Y no espere a que ¿Tu conferencia dónde va a ser? ¿Va a ser aquí, esta mañana di una, la próxima semana tengo ¿Dónde? otra, en abril, en Tarija tengo otra, hay una jornada de psiquiatría. Buenísimo. O sea, vienen continuas. Vienen varias. Y que si vos no las tengo aquí en mente todas, tengo en mi agenda, así que, pero siempre las publicamos, o sea que quien quiera y les guste los temas que tienen que ver con psiquiatría, salud mental, psicología, neuromodulación, etcétera, entran en las redes y ahí seguro que van a estar publicadas. No, la verdad que sos una fuente de información gigantesca y te vuelvo a repetir, seguramente te vamos a precisar otra vez. Con mucho gusto. Quiero darte las gracias por darte un tiempo para estar con nosotros, para informarnos, para decirnos tantas cosas que nos han enriquecido hoy en día. Quiero agradecerte. Gracias, Alcira. Gracias a ti, Cristian. Y no olviden seguirnos en nuestras plataformas de YouTube, TikTok, Instagram y Facebook como El Sonido de mi Vida. Y bueno, como siempre, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Chao.